Hola, queridos amigos. Continuamos con un tema más de esta serie, La Ley de la Vida. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Les parece si oramos primero? Cariñoso Dios, tú eres, Señor, el ser más maravilloso de nuestra vida. Gracias por hacernos dependientes de ti. Y ahora que vamos a estudiar, vamos a aprender más de la manera tan preciosa como fuimos creados y de la manera como podemos, Señor, vencer la naturaleza pecaminosa, imploramos que tu Santo Espíritu nos dirija dándonos la sabiduría. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema para hoy es el intercambio de vida. Esa palabra intercambio es bien interesante. ¿Qué es un intercambio? Es como si tuviésemos aquí dos personas y les decimos, cámbiese de puesto, usted hágase acá y usted hágase acá. Es decir, el uno ocupa el lugar del otro. Vamos a mirar cuáles han sido los medios utilizados por Dios para mostrarnos el engaño de nuestro corazón, porque Dios en toda la historia de la humanidad, Él es muy didáctico y ha utilizado diferentes estrategias, medios, para que nosotros reconozcamos quiénes somos. El sistema sacrificial. Con el sistema sacrificial, Dios lo que quería mostrarnos es que alguien tenía que morir, algo tenía que morir. Con la circuncisión, algo tenía que ser cortado del ser humano. Con el bautismo, debíamos morir para resucitar a una nueva vida. Con la cruz también alguien debía morir. La incapacidad de mantener la ley, es decir, cuando nosotros vemos que somos pecadores y que hay una parte visible de nuestro pecado, esto también Dios lo utiliza para que nosotros podamos ver y podamos saber quiénes somos nosotros. No podemos guardar la ley, no podemos mantenerla por nosotros mismos, pero también a través de las adicciones y de las dependencias, el Señor quiere mostrarnos que hay algo en nosotros que no está bien. Si necesito de una adicción de algo o de alguien para sentirme bien, significa que hay algo en mí que tiene que ser cambiado, y las dependencias que mantenemos. La enfermedad. La enfermedad también es un medio utilizado por Dios para mostrar que hay algo en nosotros que no está bien, que hay algo en nosotros que debe cambiar. Primera de Corintios 1:18 es una cita bíblica muy hermosa. Dice, porque la palabra de Dios es locura, no para todos, ¿no? Para los que se pierden. Dice, pero para los que se salvan es ¿qué? Poder de Dios. La cruz es poder de Dios. Poder para cambiar, poder para modificar, poder para sacar de nosotros lo que nos sirve, para cambiar esa identidad pecaminosa. ¿Alguna vez ustedes habían pensado que la cruz es la única forma mediante la cual nuestras enfermedades pueden ser curadas? ¿Saben que nosotros hemos limitado la cruz de Cristo demasiado? La hemos limitado para el perdón de los pecados, es decir, para esos frutos, esas conductas, esas adicciones, esos pecados que nosotros cometemos, pero no la hemos ampliado para la sanidad de nuestras heridas también, pero no la hemos entendido en la parte de que la cruz es la que cambia nuestra naturaleza pecaminosa, que es la causa de nuestras enfermedades, ese yo que quiere dominar, que quiere controlar, que juzga, que quiere ser adorado y que piensa que da algo que no tiene. Así que solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón, queridos. Solo la gracia de Dios puede cambiar nuestro subconsciente. Y la cruz, obviamente, es la solución para ese cambio de nuestra mente. Necesitamos de la cruz para dejar de quebrantar la ley. Obviamente, nosotros, si hemos venido luchando solos, no podemos. Necesitamos la cruz para dejar de quebrantar la ley. Es necesaria en nuestra vida. Pero hay una pregunta: ¿cómo podía Dios salvarnos? O sea, ¿cómo podría hacerlo Él
sin quebrantar la ley de que nadie puede asumir la responsabilidad de otra persona. ¿Cómo es que Dios podía salvar al ser humano después de que éste decidió creerle a la serpiente y entonces su subconsciente cambia, su identidad cambia? Ya no se cree una criatura de Dios, sino se cree Dios el creador. ¿Cómo es que Dios puede salvar al ser humano sin quebrantar la ley de que nadie puede asumir la responsabilidad del otro? Y aquí es donde podemos ver maravilloso Dios el que nosotros tenemos. Así que la única forma era que el mismo Dios llegase a ser Adán, aquel Adán que fue el primer transgresor. Y eso fue lo que nuestro Cristo hizo cuando decidió hacerse ser humano. 1 Corintios capítulo 15 versículo 21 y 22. La palabra de Dios lo dice claro. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Jesús se hace el Adán. Se hace el Hijo de Dios, necesitó transformarse y llegar a ser Adán. El Hijo de Dios llega a ser Adán, el segundo Adán. Y de esta manera es que Él puede hacer en nosotros lo que nadie más podría hacerlo. Pero nosotros necesitamos de ese intercambio de vida. Es la única parte que nosotros no hemos entendido tal vez del plan de la redención. Hay unos principios de salvación. Ya lo vimos en las citas mencionadas antes. El Hijo de Dios se convierte en Adán. Entonces Dios carga en Jesús, es decir, en Adán, el segundo Adán, todos los pecados como si hubiesen sido cometidos por Él, como si Él fuera responsable de esos pecados. Y entonces restaura a la humanidad de nuevo con Dios. Cuando Jesús carga esos pecados que son parte de nuestra naturaleza pecaminosa, Él asume el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa para unirnos con Dios. Y otro principio de salvación, en la resurrección de Dios, en la resurrección Dios creó un nuevo Adán. Así que ya Jesús resucita y nosotros sabemos que su resurrección nos asegura la victoria. Su naturaleza divina nos asegura la victoria. Bien, aquí vemos una imagen interesante. Esa mujer puedo ser yo, o de hecho soy yo, y todas las que están viendo este programa. Y Jesús. Ahí vemos nosotros cómo esta mujer tiene una historia de vida y Jesús tiene una historia de vida. Así que Jesús asume la vida de esta mujer. Y no solamente lo podemos ver en las mujeres, también en los hombres. Todos tenemos una historia de vida, una historia no solamente de pecado, sino también de sufrimiento. Una historia que Jesús también decidió cargar cuando Él decidió hacerse el segundo Adán. No solamente asume nuestros pecados, sino que también asume nuestras heridas y nuestros sufrimientos. Él decidió ser abusado de todas las formas. Tenía que hacerlo para poder comprendernos, dice la palabra, que en todas nuestras aflicciones Él fue afligido. Solo que sabemos que Cristo nunca tomó las cosas de manera personal como lo tomamos nosotros. Me lo hicieron a mí. No. Él pensaba en ti y en mí cuando estaba pasando por esta situación. Nosotros pensamos en nosotros mismos y esa es la diferencia. Pero Jesús pasó por nuestras heridas porque la palabra dice que tenía que ser semejante a sus hermanos para poder llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Precioso Dios el que tenemos, maravilloso Jesús. 2 Corintios 5:21 es una cita bíblica preciosa que todos deberíamos atesorarla en nuestro corazón.
al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús se hizo pecado por mí, por ti. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Para qué? Para que ahora nosotros fuéramos justicia de Dios en él, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hay un intercambio de vida. Él toma nuestra vida y nos da la de él. Necesitamos entenderlo y vivir con base en eso. Así que vemos a un Jesús que toma mi trato, mis heridas, mi tentación, mi condenación, mi pecado y mi muerte. ¿Y qué me da a cambio de eso? Su trato, su sanidad, su verdad, su perdón, su justicia, su vida. ¿No es maravilloso este intercambio? ¿Saben que es algo que no lo hemos entendido tal vez completamente? El Señor sabe que nosotros nacimos, como lo dice el Salmo 51:5, en maldad, en pecado. Él lo sabe, pero Él necesita que entendamos que Él ya cargó con todo eso y que ahora nosotros tenemos que recibir, tenemos que tomar de Él su sanidad, su verdad, su perdón, su justicia, su vida. Una vida que no termina acá, una vida que es eterna. Así que Jesús toma el castigo que nos corresponde a nosotros, nuestra maldición, nuestro pecado, nuestras heridas, y nos da su paz, su bendición, su justicia y su sanidad. Qué tremendo cambio, qué intercambio tan maravilloso el que hace el Señor en nosotros. Él no quiere vernos intranquilos, Él no quiere vernos sin paz, Él no quiere vernos atribulados, con culpas, por errores, por malas decisiones, por pecados del pasado. Él quiere que tú y yo hoy hagamos ese intercambio de vida y podamos empezar a vivir vidas en plenitud en Cristo Jesús. Así que es importante que entendamos que la sanidad es un proceso de crecimiento. Esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Entonces me acosté, oré, me acosté y hoy amanezco siendo un nuevo ser. No, es un proceso de crecimiento y ustedes saben que un proceso es así, pero es de crecimiento, va hacia arriba. Cada día, cada día, cada día. Y en medio de ese proceso, el problema es que nosotros miremos hacia atrás a lamentarnos por las situaciones que hicimos mal, a lamentarnos por esas malas decisiones. No, el Señor quiere que cada día miremos menos a nosotros mismos, más a Cristo, más hacia arriba, para que nuestra vida pueda ser una vida victoriosa, cada día más y más. Un proceso de crecimiento en nuestra sanidad, un proceso de crecimiento en la muerte a la naturaleza pecaminosa y un vivir cada día en la naturaleza divina que solo Cristo puede implantar en nosotros y que la aseguró con su muerte y su resurrección. Así que, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diariamente debemos ir a la cruz. ¿Cada cuánto, mis queridos? Diariamente debemos ir a la cruz, porque en la cruz hay algo de mí que debe morir todos los días. Todos los días nuestra naturaleza pecaminosa, ese yo nos juega, ese yo nos lleva a responder feo, nos lleva a estresarnos porque queremos tener el control, nos lleva a querer dominar al otro, nos lleva a juzgar a los demás. Diariamente debemos ir a la cruz porque diariamente debemos morir. Y Cristo puede entrar en nuestra vida y de esta forma vamos a salir victoriosos.
diariamente voy a la cruz y le digo, ay Señor, le contesté feo al hermano tal, al hijo, al esposo, a la esposa. Ay Señor, mira, sentí envidia. Ay Señor, estoy codiciando. Mira que codicié lo que tiene el otro. Ay Señor, hablé lo que no tenía que hablar. Diariamente nosotros hacemos esto. Y entonces le estamos entregando al Señor esa naturaleza pecaminosa y le decimos, por favor Señor, implanta tu naturaleza divina para que cada día yo muera y Cristo pueda vivir, para que se cumpla lo de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en mi cuerpo, lo vivo en la sangre del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser nuestra oración. Nosotros entonces le entregamos a Él toda nuestra vida. Y ahora que recibimos su naturaleza divina, le digo, Señor, mira, esta soy yo. Una mujer con estos pecados, con estas tendencias. Una mujer tentada a esto, a lo otro. Critico, juzgo, siento envidia, celos. Señor, mira, esta soy yo, pero ya no quiero ser yo. Quiero ser como Cristo. Dame eso de Él, dame a mi Cristo cada día para que Él viva en lugar de mí. Y entonces cuando yo hago esto diariamente, le entrego mis pecados diarios, le entrego mis errores, mis equivocaciones, empiezo a ser más consciente de esta naturaleza, de ese yo que se quiere enseñorear todo el tiempo, se lo llevo, se lo entrego y entonces en la cruz ya yo no tengo ningún pecado, porque ya Cristo llevó eso por mí. Ahí es donde podemos hablar nosotros del arrepentimiento, un arrepentimiento diario, un dolor por haberle contestado feo al otro, un dolor por querer controlar las situaciones, un dolor por anticiparnos al futuro y sentirnos con ansiedad, preocuparnos en exceso por el presente, el estrés, y un dolor por vivir aferrados a un pasado que ya pasó, que no podemos cambiar ni podemos cambiar las consecuencias tampoco, no, pero sí podemos vivirlas de una mejor manera. Si yo le entrego a mi Cristo mi vida, yo recibo la de Él y entonces yo ya no tengo ningún pecado cuando voy a la cruz y puedo seguir mi vida de la mano de Jesús. No lo hemos entendido. Por eso hay tantas personas enfermas por la culpa, pensamientos de culpa. Y viene a mi mente el paralítico de Betesda. Él estaba enfermo por culpa, por su culpa. Ustedes lo pueden leer en el Deseado de todas las gentes. Dice que había en él culpa que lo había llevado a enfermarse. Increíble, pero los pensamientos de culpa son demasiado destructivos. Y resulta que cuando yo voy a Cristo y le confieso y me duele haber hecho lo que hice, ya no tengo ningún pecado cuando yo cuelgo de la cruz. ¿Podemos entenderlo? Es necesario que lo entendamos. Así que, ¿cuál es nuestro pasado en la cruz? Mi pasado en la cruz es el pasado de la vida de Cristo. Él asume mi pecado y me da ahora su vida. Un intercambio, voy a la cruz, Él toma mi pecado y me da su perdón, y me da su gracia, y me da su paz, su tranquilidad. Cuando experimentamos la conversión, entonces nuestra vida es la vida de Jesús y mi vida pecaminosa la ha tomado Cristo. Ya no tenemos que seguir cargando con esos dolores del pasado. Yo creo que, no sé si a todos, pero podría decir que a muchos nos ha pasado que hayamos tomado malas decisiones en el pasado, tal vez que nos trajeron consecuencias dolorosas, pecados cometidos que nos trajeron consecuencias dolorosas, no solo a nosotros, sino a las personas
que están a nuestro alrededor. Y hemos venido cargando con este tipo de situaciones año tras año tras año, y volvemos y le pedimos perdón al Señor por lo mismo. Perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por esto. Cuando el Señor nos dice, ¿de qué me estás hablando? La primera vez que lo confesamos, el Señor ya nos perdonó. No tenemos por qué seguirle diciendo esto, esto y esto, porque ya Él nos ha perdonado. Cuando vemos nuestro pasado, ya no nos podemos ver a nosotros mismos, sino ver a Cristo. Cristo que toma nuestro pasado, Cristo que tomó esos pecados, esas malas decisiones, Cristo que tomó todo de nosotros. Ya es hora de no seguirnos mirando a nosotros mismos. Entonces, no debemos estar tristes por nuestro pasado. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas son nuestras ya. Tal vez vemos las consecuencias en nuestra vida, sí, malas decisiones que trajeron consecuencia, y puede ser que ahí estén las consecuencias, pero eso no significa que tengamos que seguir teniendo pensamientos de culpa. No significa, porque eso ya pasó. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las cosas viejas que pasaron? Todo eso que está en nuestro pasado. Pecados, heridas, malas decisiones, enfermedades también, como consecuencia tal vez de todo esto. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Podemos creerlo o nos cuesta trabajo creerlo? Si nos cuesta trabajo creerlo, hay un enemigo que es el que no nos quiere dejar entender esto, que es maravilloso. Por gracia sois salvos, por gracia. Ahora, siendo que Dios me da todo esto, ya estoy yo lista, ¿cierto? Cada día para dar a otros, impartir a otros lo que he recibido de Dios. Ahora vamos a mirar alguna herida. Aquí hay. Alguien me abusó en mi pasado. Cualquier tipo de abuso, físico, maltrato. Mucho maltrato tal vez en la infancia, ¿cierto? O en un matrimonio donde el cónyuge golpeaba a su pareja, a su cónyuge. O abuso verbal, muchas palabras duras que nos decían en la infancia o que les decían algunos en la infancia. O abuso sexual. ¿Cuántas personas han pasado por esta situación de abuso? Alguien me abusó en mi pasado, pero yo vine a la cruz hoy. ¿Quién me abusó? Ya no es mi vida, porque yo he hecho un intercambio de vida, porque yo le digo, Jesús, toma mi pecado, pero también toma mis heridas, ¿cierto? Y si nosotros entendiéramos esto, esta sería una solución fácil, porque se trata de una oración hecha, no solamente fácil, sino que sería una solución definitiva para todo aquel que ha sido abusado. Y esa es la sabiduría de Dios, ¿cierto? De Cristo. Nosotros lo sentimos, sí, me lo hicieron, yo lo sentí, pero ahora yo se lo entrego a Cristo. Y podríamos decir entonces, ¿quién fue abusado? ¿Quién fue maltratado? ¿Quién fue golpeado? Cristo. Mateo 25:40, esto es bíblico, esto no es inventado. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el rey. Cada acto bueno o malo se lo estamos haciendo a Dios. Cuando nos maltrataron, ¿a quién se lo estaban haciendo? ¿A mí? Si lo tomamos de manera personal, recuerden, una pérdida personal nos va a hacer daño, porque nosotros a la pérdida le decimos no. ¿Cuántas personas hay en depresión por situaciones vividas en su pasado, dolorosas? Pero si nosotros entendiéramos que ya no debemos cargar con eso porque se lo hicieron a Cristo, podríamos vivir tranquilos. Han hablado de nosotros, nos han despreciado, han dañado tal vez nuestra honra, nuestro buen nombre. ¿A quién se lo hicieron? A Cristo. Ya no debemos nosotros cargar con eso. Nos han rechazado, ya no debemos cargar
con eso. Así que esa es la solución. Esa es la solución para que nosotros podamos vivir tranquilos. Lo vemos también en la vida de Pablo. Recuerden que cuando Pablo iba para Damasco a asesinar, a capturar, a arrestar a los cristianos, Jesús se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? ¿No era a los cristianos? ¿Por qué Jesús le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Jesús asume todo lo que le hacen a sus hijos, porque Jesús asume todo lo que nos hacen a ti y a mí. Queridos, el Señor quiere que nosotros hagamos este intercambio de vida. Es sencillo, es ir a la cruz cada minuto de nuestra vida, todos los días, y decirle: Señor, te entrego esta naturaleza pecaminosa que me lleva a herir a los demás y quiero tomar la tuya. Te entrego, Señor, lo que otros me han hecho, para que tú puedas vivir en mí y yo esté libre de culpa, pero también de odio y de resentimiento. Hagámoslo, queridos, y que el Señor nos bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones.